con disturbios entre presos en la cárcel. Tenemos dos invitados además que nos van a dar seguramente una perspectiva diferente a la que solemos escuchar cada vez que ponemos este tema sobre la mesa. Vamos a la información primero. Ah, ¿lo mojó? El video fue grabado en la tarde del domingo en el módulo 11 del Comcar y se da en el medio de un crudo enfrentamiento entre dos bandas de reclusos que se produce dentro del predio carcelario desde hace meses. Los enfrentamientos, que según fuentes carcelarias recrudecieron este fin de semana, continuaron incluso hasta este martes. Este miércoles, según las mismas fuentes, el clima está más calmado, aunque permanecen importantes cortocircuitos entre ambas bandas. Desde el lunes, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, visitó la cárcel para informarse de primera mano de la situación que se vive dentro del penal. Hasta ahora no se han registrado heridos de gravedad, pero según se ve en el video, los reclusos se manejan con armas de fabricación casera dentro del propio recinto. Está al aire, tengo que advertir. Seguramente haya salido al aire la parte en que dijo, de eso no voy a hablar. Y hay un tema, efectivamente, del cual, bueno, por estar en proceso, nuestro invitado prefiere no hablar y que en realidad habría que ver si no hace a la cosa, ¿no?, de ciertas polémicas que hay de fondo en lo que tiene que ver con las miradas sobre el sistema carcelario. Pero vamos a dejarlo de lado, vamos a concentrarnos en los aspectos que por algo lo invitamos. Muchas veces cuando se habla de todos los derechos vulnerados y de las carencias y del sistema que no rehabilita, se utiliza, sin embargo, o se pone como ejemplo lo que sí se ha logrado en Punta Rieles, ¿no? Lo que sí se logra a través de otra forma, primero con muchos menos presos, pero además con otro abordaje. Bueno, hoy, a la luz de la insistencia en desbordes en el sistema carcelario en general, nos interesaba tener la palabra de Parodi justamente de cuál es su filosofía para con el abordaje del sistema carcelario. También nos está acompañando Denise Legrand. Denise es integrante de una ONG, Nada Crece a la Sombra. En ONGs que incluso hasta por estos días están siendo cuestionadas. Hay un precandidato a la presidencia que plantea que no sirve de... Ridiculiza y lleva al extremo lo de la ONG en el tallercito de costura. Se enseñan muchas otras cosas más y aún si fuera tallercito de costura se podrá entender que tiene una lógica en ese mundo carcelario. Entonces, por eso nos parece importante invitarlos y escucharlos. Gracias por estar aquí. ¿Hay receta, Parodi? Yo creo que no hay receta para nada. Hay experiencias, hay acumulación de experiencias, hay distintas opiniones, pero receta de casi nada. Cocina puede ser que sí, pero de ahí para adelante sí, creo que hay aprendizaje, sí, creo que hay acumulación de cosas, que quizás una de las cosas que este país no logra es qué hace con esa acumulación, qué hace con la cientos de gente que pasó por el sistema y qué dejó. ¿Alguien sabe? ¿Está escrito en alguna parte? Es decir, tenemos números en reincidencias, tenemos números cada vez más en lo que es el consumo de droga dentro del sistema carcelario, tenemos cada vez más imágenes de los desmadres que hay allí adentro. Es con lo único que contamos. ¿Y por qué? Esa pregunta no es para mí. Yo laburo en esto hace 30 años, por lo tanto, creo... Yo creo que se pueden hacer las cosas distintas, sí. Bueno, bajo su dirección, Punta Rieles tiene resultados distintos. Al menos sí, es lo que dicen los especialistas, no lo está inventando nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo no quiero aparecer como esta cuestión... A ver, sí, logramos cosas distintas, pero me parece que el tema no es... Tal vez no nosotros sea Parodi, pero tal vez es 600 y no 9.000. El número es importante, pero me parece que lo que no logramos hacer, y no es un tema de ningún partido, es un tema de la sociedad uruguaya, es lograr que haya un interés tal que permita un avance significativo en esta cosa y no quedemos como estas experiencias en Uruguay, que siempre hay alguno que hace las cosas más o menos bien. Eso es como catastrófico, digamos. Está bien para la persona que lo hace, pero no logramos un sistema, no logramos una institución que... Ese es el drama que tenemos. Tenemos como país, que ahí cada uno tiene una opinión, o sea, lograr un sistema que no quede que
Parodi hace las cosas más o menos bien y queda ahí. Es decir, me parece ahí está la discusión a la cual yo siempre intento participar. Yo no creo en estas cosas que uno se corta solo y parece que... No, está claro, y tampoco pretendo ni que se le ponga en un pedestal ni nada que se parezca, todo lo contrario. No. Quiero sacarle el jugo y ver qué hay ahí para entender por qué no hay eso mismo en otro lado. Y tal vez no sea Parodi, tal vez sea algo más allá de Parodi, sea, bueno, la dimensión de la cárcel, que es una de las tantas cosas que siempre se ponen sobre la mesa, la incapacidad de poder abarcar un universo tan grande de seres humanos en su peor momento, ¿no? Entonces... Yo quisiera poner una sola regla en la mesa, que es la concesión de autoridad. A ver. La autoridad central en cualquier proyecto. No existe proyecto sin autoridad. No existe ni paterno, ni materno, ni educativo. Estoy hablando de autoridad, no poder, ¿eh? Yo ahí soy artiguista, ¿sí? Artigas nunca habló de poder, ¿sí? Él dijo mi autoridad emana, él no dijo mi poder emana. Ya que todo el mundo cita Artigas, vamos con Artigas. Entonces, la autoridad es necesaria. Es muy necesaria, es imprescindible. ¿Falta autoridad en el resto de los centros carcelarios? No, yo no sé, yo no me animaría a decir eso. Digo, hay formas de encarar la autoridad. Eso sí me parece que... Bien. O se quiere tener poder, ¿sí? Es decir, autoridad es la que marca la cancha, es la que define el rumbo político, esa es la tarea. Y después la autoridad se tiene que prestar a ser cuestionada. Porque la educación llega un momento que la autoridad es cuestionada. Y es parte del aprendizaje que todos ustedes han hecho. En cualquier institución. Los padres, llega un momento donde uno... Es decir, ¿cuándo uno es adulto? El día que dice mis padres hicieron lo mejor que pudieron. Ese día empieza la adultez. Yo salí de la bronca o de la fascinación y mi gente es un ser humano que hizo lo mejor que pudo. Esto es la concesión, me parece. Y después respeto absoluto a los derechos, no hay tanto misterio. Si yo en Punta Rieles violo los derechos, la sociedad uruguaya tiene dos líos. Tiene los delincuentes y yo que los violo. Tiene dos problemas en vez de uno. Es tan simple como eso. Y que la cárcel se parezca lo más posible a la afuera, está dicho, no hay ningún foro internacional, no hay ninguna que no se diga esto. Cuando se parece a la afuera, se parece a la afuera, tenemos un problema. Porque hay gente que piensa que el afuera es perfecto, ¿no? Hay gente que dice, se parece a la afuera y no puede pasar nada. El otro día me decía uno, ¿vos tenés algún robo en Punta de Riel? Y tengo 600 chorros, ¿cómo no voy a tener algún robo? ¿Qué están planteando? El tema es que, ¿qué hago yo con eso? Pero se matan entre sí en Punta Rieles, se comen entre sí en Punta Rieles. ¿De qué? ¿Hay episodios tan espantosos como los que trascienden de otros centros? Ahí laburamos mucho para que... A ver, esto es bastante sencillo de explicar. Es decir, o yo logro que los conflictos humanos se resuelvan de una forma democrática o no estoy haciendo nada. Pero no solo en la cárcel, ¿eh? Es decir, un padre cuando agarra un gurí de 2 años de la oreja le está diciendo a ese chiquilín, yo contigo no puedo. El chiquilín mira para arriba y dice, este pelotudo que tiene 40 años me tiene que meter el peso. Porque hay un conflicto. Bueno, uno de los temas es poder generar un ambiente. Es la diferencia entre un picado y un partido de fútbol, ¿sí? O sea, cuando es un picado no hay regla y cuando... Bueno, que haya reglas donde los conflictos se puedan resolver en una forma constructiva. Eso, Punta Rieles, va y viene con líos, sí. Ahora, por suerte no hemos llegado a algunos niveles y trabajamos mucho para eso. ¿Hay conflictos? Claro que hay conflictos. Ahora, los conflictos deberían... Si yo no logro que los conflictos en la calle se resuelvan de otra forma, no estoy haciendo nada. Si yo no logro cambiar los códigos y no logro... Cuando salga va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Ese es el lío. La cárcel tiene que estar pensada para afuera, no para adentro. En realidad yo creo que hay un error conceptual que se piensa la cárcel para adentro. Y no el tipo que se va a ir. A mí me preocupa cuando se vaya. O sea, que a mí me robo en la cárcel está dentro de las posibilidades. Donde no tiene que robar es cuando sale. Y yo tengo que poder trabajar con ese tema. Porque la diferencia... Pero ahí tiene que trabajar usted, pero depende mucho de la sociedad también. No, digo, la propuesta. En el afuera ya la responsabilidad excede, ¿no? Y tiene que ver con la integralidad de instituciones. Un poquito de eso sin queja. La escuela, por ejemplo, tiene un imaginario social importante, ¿sí? Si tú no vas a la escuela, no vas a ser nadie. O tenía, al menos. Bueno,
Lo está perdiendo, pero todavía lo mantiene. El liceo, por ejemplo, empieza como a flaquear en esto. Y es uno de los líos, ¿eh? El imaginario de cárcel, bueno, ni hablar, ¿no? Uno tiene que remontar ese imaginario. No sé si eso es posible. Esta es una discusión interesante. Porque el imaginario social juega mucho. Y sí. Juega muchísimo. No sé el tipo que va a la sería... escuela tiene que ir a la escuela, no tiene discusión. Ahora, el imaginario de cárcel es entre que los maten a todos, que todos laburen. Eso es otra cosa mágica. Parece que el laburo... Porque se piensa en castigo. Porque en el fondo, parte del socio uruguaya piensa que el castigo educa. No, pero, perdón, eso me gustaría llevarlo al panel. Cuando se plantea que el privado de libertad trabaje, ¿de verdad creen que mayormente se lo piensa como castigo o se lo piensa como una forma justamente de apelar a rehabilitar los mejores hábitos que puede tener una persona para enfrentar después el afuera? ¿Por dónde les parece que va cuando se plantea trabajo en la cárcel? ¿Se lo piensa como castigo? ¿Se lo piensa como, bueno, que por lo menos pague lo que se gasta en él? Yo creo que no hay mucha distancia a nivel mayoritario, ¿no? No puedo generalizar. No hay mucha distancia en mándenlos a picar piedras a todos. Y si es posible que no salga más. Bueno, eso puedes pensarlo tú. Yo no pienso eso. Bueno, yo escucho. A ver, bueno, te digo. Yo estoy atenta a muchas cosas como perfecto, tú también lo estás. Yo estoy muy atento, pero me parece que cuando abordamos los temas, generalmente tratamos de dar nuestro punto de vista, no el punto de vista anónimo de una masa que no podemos conocer. Bueno, entonces yo voy a decir mi punto de vista. Hace una recorrida por las redes con nombre y apellido. Bueno, pero yo vengo acá a dar mi punto de vista, no hacer una recorrida por las redes y después decir lo que dicen las redes, porque para eso no vengo acá, otras veces la gente mira las redes y no el programa. Opinión. No, mi opinión dista mucho de esa visión. En primer lugar... ¿De cuál, perdón? De que es un castigo, de que no salga nunca. Trabajen es como para que sea castigo. Lo primero, me parece, combatir el ocio. Punto primero. Es un derecho el trabajo. Perdón. Mi punto de vista. O sea, cuando se habla de trabajo, por lo menos cuando yo pienso en lo positivo del trabajo, pienso que es una manera de combatir el ocio. Punto primero. Que ya es muy importante. Combatir el ocio en una cárcel es muy importante. Y en segundo lugar, claramente, forma parte de un proceso educativo o reeducativo o de rehabilitación. El que no tiene un oficio lo puede aprender, el que tiene un oficio lo puede refrescar y modernizarse. En modo alguno es un castigo. Yo no lo veo así. Puede ser que haya gente acá que lo ve como un castigo. Yo lo veo como una oportunidad, yo lo veo como combatir el ocio y como una oportunidad para el preso y para la sociedad que un día puede encontrarse, no con un delincuente, sino con un trabajador. ¿Por qué debería ser obligatorio entonces? Bueno, yo digo mi punto de vista de, acá se hablaba, ¿en qué consiste? ¿Por qué están a favor del trabajo? Yo creo que para combatir el ocio y para rehabilitar y educar. No como castigo, como pensás tú. En Punta trabajan todos. Y trabajan todos voluntariamente. De 500 trabajan 400 y algo y hay 200 que estudian. O sea, este es el trabajo. El trabajo es un derecho. No es para combatir, no es un derecho. ¿Lo violo o no lo violo? Punto. Entonces, no es para que... Eso es otra discusión, porque el ocio puede ser fantástico. Pero ¿y por qué no trabajan en otros sistemas carcelarios? Bueno, ahí hay un tema muy complejo. Primero, cuando hablan de trabajo, ¿qué trabajo? Los que dicen que tienen que trabajar, ¿qué ofrecen? Para 10.000 tipos, ¿qué le dicen? Para la tribuna. ¿Qué trabajen? ¿Y en qué? ¿Quién aporta? ¿Quién pone el laburo en serio? Porque si estamos para la tribuna, yo trabajo. El polo que está en Punta Rieles no está en otro lado. A ver, allá trabaja, es una obligación. No, hay que convencer a la gente, porque esa es la otra historia de la educación. Claro. La educación es convencimiento, todo lo demás, señores, ya está. Que uno tenga que tener alguna cosa porque no puede, sí, claro, reprimo, pero si yo no convenzo, estoy en la misma. Convenzámonos de una vez y para siempre, todo lo demás se ha ensayado hace 150 años. No me digan a mí esta teoría de que ahora pasan cosas. Sí, hace muchos años. Y no estoy buscando culpables porque yo trabajo adentro de esto y quiero aprender de esto y son mis compañeros los que laburan en esto. Sí, aunque pensemos muy distinto. Hay gente que piensa muy distinto, no importa. Pero el trabajo, son los derechos los que están. El derecho a trabajar, a estudiar, al ocio tienen derecho. ¿Sí? El ocio, eso que el ocio es malo, es algunos socios. Yo cuando no hago nada paso bomba, ¿eh? Yo personalmente. Hay momentos que tengo unos... Ahora, el ocio en sí no es malo ni bueno. El ocio tiene que ver con mi vida, tiene que ver con lo que hago con mi vida. Donde el ocio hace parte. Ahora, si están todo el día, claro, sin hacer nada, eso... No, si tu vida maneja códigos, que son los que te llevaron a la cárcel, el ocio en la cárcel va a responder a esos mismos códigos. Yo ya sé que soy insoportable y soy hijo único al otro del tiempo, pero... el ocio... Parecemos todos hijos únicos. Pero tiene que ver con esto, con la concepción que tengo del otro.
Si no le, yo qué sé, porque si no le pido cosas, tienen derechos. No hay beneficio, hay derecho. Lo violo o no lo violo, punto. Tiene derecho a la comunicación. ¿No hay obligaciones, solamente derechos, obligaciones? Hay no obligaciones también. Ah, porque usted solamente habla de derechos. No, yo hablo de Me gustaría que obligaciones. hablar de obligaciones también. La primera obligación es que mínimamente podamos estar en un ambiente donde no nos peguemos. Una obligación mínima para empezar. La obligación no hay derecho a pegar, por ejemplo. Ni a por pegar ejemplo. ni a que me peguen. Ahí está. ¿Ah? O Ni sea que hay me escupan. obligaciones, también Ni hay que me- obligaciones. claro. Ahí está. Tiene obligación no a pararse cuando yo llego, sino a decirme buen día. En Punta Ariel es obligatorio el saludo. Sí, porque como es un pueblo, todos saludamos. O sea, no hay derecho a no saludar. No hay derecho a no saludar. Muy bien. Nos estamos entendiendo. Lo Ahí estamos está. entendiendo. O sea, hay reglas. Ahí está, nos punto. estamos entendiendo. No es solamente derecho, hay obligaciones también. Está bien. Está Hay bien que lo diga. obligaciones. Pero la obligación se construye. Eso es una discusión interesante. La obligación se construye. El día que él empieza a laburar y... ¿Qué pasa cuando no saluda al hombre? ¿Qué le hace usted cuando no saluda al hombre? Y en general le pregunto por qué. Es tan sencillo como eso. Y después, y 2 Y días, el tipo 3 me días, dice, estoy enojado con usted. Bueno, está bien. Primero me saluda y después saca el enojo. Es educar. A ver, la pregunta acá es interesante. ¿En cuánto tiempo, que es una pregunta que no se la hace nadie, perdónenme, en cuánto tiempo yo creo que el otro me puede saludar? ¿En 2 días, en 2 horas, en media hora, en 10 días, en 6 meses? ¿En cuánto tiempo? Es una buena pregunta para la obligación. ¿En cuánto tiempo tengo yo? Si el tipo tiene 10 años de condena, yo tengo 10 años para hacerlo, ¿sí? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Te va a esperar 10 años que lo salude? No, voy a trabajar durante No, el punto los es 10 años cuánto va a para que me llevar salude. para que se entienda, para que el otro entienda que quiere saludarme y que corresponde Un saludar. tipo que Ese robó es el 40 punto. años, ¿en cuánto tiempo lo transformo en laburante? A ver, arriba. Pero sin eufemismo, sin pelotudez, arriba. Dependerá de los talleres. A ver, vamos a darle paso a Denise. Soy hija única. Soy No hija creo, única, no creo. por si no se Debe nota. ser de la del medio, que está acostumbrada, viste, que vaya por... La deja pasar. A No, ver, Denise. soy hija única y lo conozco a Luis, así Ah, que... Creo que, a ver, me parece que, primero, reducirlo a los talleres, me parece que esas son las típicas cosas cuando alguien no sabe qué decir y no tiene muchas propuestas, ataca lo que se hace. Primera cosa. Lo ¿Qué que estamos- hace Nada crece a la sombra? Vuelvo y después cuento qué hace Nada crece a la sombra. Estamos hablando de política de seguridad. No estamos hablando de entretenimiento, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de política de seguridad. La política de seguridad hay que abordarla con estrategias. También hay un tema que coincido con mucho de lo que dice la compañera, que hay un tema de que, bueno, claro, todo el mundo cree que sabe sobre las políticas carcelarias, todo el mundo dice lo que hay que hacer y efectivamente en territorio muchas veces hay mucha gente que tiene grandes ideas y se termina yendo a la casa, porque realmente es un entorno muy difícil. Ahora, también hay experiencias de otras formas. La experiencia de Punta Rieles, que a Albino le gusta mucho que se le dé para adelante, pero la experiencia de Punta Rieles de otras cárceles del interior tiene una estrategia clara, que es combatir el ocio, o no combatir el ocio, sino generar una estrategia de rutina de vida alejada de la violencia. Como tenemos la mayoría de nosotros que vivimos en sociedad, como tenemos la mayoría de nosotros que tenemos habilidades sociales desde que nos crían, desde que vamos creciendo como seres humanos. Eso tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el estudio, tiene que ver con todo, tiene que ver con, por ejemplo, poder ir al baño y no tener 4 personas mirándote. Tiene que ver con no vivir en 12 metros cuadrados y que todo el tiempo nunca puedas estar solo. Ahí sí que nadie puede ser hijo único. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo generamos espacios que generen otro marco en el que las personas que estamos ahí nos sintamos todas seguras y se genere una estrategia de ida y vuelta. Porque si las personas que vamos a abordar el sistema trabajamos a través de la violencia, a través de la concepción desmedida del poder, y vamos a tener un problema, porque la reacción nos va a venir arriba. Y eso es lo que pasa en algunas cárceles en particular. No todo el sistema es el CONCAR. No, está claro. Ahora, la pregunta es justamente, porque desde la perspectiva teórica, tanto lo que acabas de plantear tú, como uno escucha a Parodi, y todo es de sentido común, todo es de lógica lo que está planteando, ¿no? Ahora, si no funciona o no se aplica en otros centros, la pregunta es ¿por qué? ¿Porque se tiene realmente una estrategia, una visión política distinta o porque con lo que hay, y ahí me refiero a recursos, cantidad de privados, cantidad de personal de seguridad, se desbordó y entonces nada va a crecer a la sombra? Entonces, ¿cerramos la sombra o qué hacemos con la sombra? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, creo que esta situación de crisis, que es evidente, que no es nueva, las cárceles vienen en una continua crisis desde que empezaron a existir,
merecen que en algún momento se tomen riesgos políticos. Creo que claramente el ejemplo de Punta Rieles fue tomar riesgos. Asumir que había un desafío que era lograr que las personas empaticen y adhieran a una rutina no violenta. Es difícil, claramente es difícil en Concar, donde hay 3.000 personas Bueno, privadas de por eso libertad con un pregunto, ¿qué pasaría encierro con Punta desmedido. Rieles con muchos más presos? ¿No funcionaría? No. Pero lo que está hoy tampoco está funcionando. Eso es lo que tenemos que ver. Hay que aprovechar estos momentos de crisis como una ventana de oportunidad para proponer otras cosas. A nosotros nos ha tocado trabajar efectivamente en los módulos más violentos, en el módulo 8 y en el 10 el año pasado y en el módulo 3. En esos espacios que estamos ahora, en el módulo 3, por ejemplo, del CONCAR, el otro día estuvimos mientras fueran los conflictos, ahí es donde hay que atacar el encierro, porque el encierro de 24 por 24 no genera nada ¿Y bueno. por qué palabras empieza? Porque nuestro invitado Parodi habló como primera palabra, trajo sobre la mesa autoridad. Fue la primera palabra que le vino a la mente para explicar por qué más o menos funcionan las cosas en Punta Rieles. Después hay otras palabras, derechos, Sí. empatía, rehabilitación. Pero la primera que sacó fue autoridad. ¿Eso ya existe en algún otro lado? La autoridad se puede ejercer de diferentes formas. Pero ¿ves autoridad como para que sea un primero dejar el escenario para poder, como tierra fértil, para poder entrar con todos otros abordajes? Hay una estrategia que, a ver, por ejemplo, luego de los conflictos el otro día con lo que pasó entre el módulo 10 y el módulo 11, ¿cuál fue la estrategia? Poner una camioneta con la Guardia Republicana ahí. Y eso va a durar hasta que la Guardia Republicana salga de ahí. Entonces, hay también un ejercicio de repensar... Te preguntaría, Subía, ¿qué supone usted entonces? ¿Taller de crochet en vez de la republicana? No, no es taller de crochet, es cambiar la rutina. La rutina no puede ser 24 horas de encierro, no puede ser 12 metros cuadrados para 4 personas, no puede ser no tener ninguna actividad. Y, por ejemplo, cuando hablamos del trabajo, claro que la gente tiene que trabajar, todos trabajamos todos los días, pero hablamos de cómo trabajamos todos los días y todos trabajamos en la informalidad, en trabajos que no queremos, en trabajos que nos atacan más de lo que nos benefician. No regulamos lo que hace cientos de años se reguló, como las 8 horas de jornada laboral, los salarios, un montón de cosas. Esa es la discusión, porque si nosotros lo que queremos es que las personas se integren socialmente, no tenemos que sacarlas de la formalidad, no tenemos que sacarlas de la integración y tenemos que pensar el mismo marco regulatorio que vivimos todos en el día a día, bueno, eso es lo que tenemos que aplicar en la cárcel. Claro que hay algunos lugares del sistema que son efectivamente complicados y que sería muy difícil por una cuestión de seguridad, pero además de autoridad hay que ver una cuestión de seguridad y también una cuestión regulatoria. Hay que regular esos espacios, no podemos ceder a que haya 3.000 personas abandonadas, que son 3.000 personas que además salen todos los días, muchos de ellos. Entonces, hay que revisar un poco más eso y hay que dejar de pensar en esto como una cuestión de ni la discusión de las redes sociales, ni la discusión de los precandidatos que están queriendo hacer campaña con cualquier cosa. Es una discusión política y de estrategia. Y hay mucha gente trabajando en esto, en todo el país. Bien. Me gustaría comentarios de panelistas. A mí, cuando volvemos a abordar estos temas, ayer citaba a Diego, siento que es otro déjà vu, ¿no? Que volvemos a hablar sobre las mismas cosas, aún advirtiendo y dando por bueno algo que podría ser discutible acerca de que no sabemos muy bien qué cosas hacer. Lo que sí me parece es que la humanidad, ya no hablo del Uruguay obviamente, ¿no? La humanidad en todo caso, vinculado a las políticas de seguridad y en particular vinculado a los sistemas carcelarios, sí ya sabe lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? Incluso nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, gracias a los especialistas como ustedes, ya sabemos que cárceles grandes, multitudinarias, no corre. Pero es la que se acaba de hacer. Bueno, déjame terminar. Que 24 por 24 de cierre no corre. Que cero actividad no corre. Que poder que sustituya la autoridad no corre. La pregunta es, ¿y por qué sigue corriendo? ¿Quién es el interesado en que siga corriendo lo que ya sabemos que no corre, que no sirve? ¿Quién prefiere dejar de lado la autoridad y seguir ejerciendo distintas formas de poder? ¿En beneficio de quién? ¿Para quiénes? ¿Quién gana con todo esto? Creo que esto como ciudadanos nos lo deberíamos preguntar. Miguel. Varios temas, ¿no? Varias cosas. Es cierto que el CONCAR, mal dicho CONCAR, es complejo penitenciario por hoy, antes se llamaba CONCAR porque era complejo carcelario, ex-CONCAR. Es cierto que el CONPEN y que el penal de libertad no es la realidad de todas las cárceles, pero la mayoría de los presos están en esos lugares. Cuando se habla de la palabra autoridad, ¿no? Autoridad. El Estado debe garantizar la autoridad dentro de la cárcel. Yo le pregunto a todos los que estamos acá sentados hoy,
¿Quién tiene la autoridad dentro del COMPEN, del ex CONCAR? ¿Quién la tiene hoy? ¿Quién la tiene? ¿Alguien me la puede contestar? Yo trabajo todos los días en la Unidad 4 Santiago Vázquez, que tampoco se llama COMPEN. En la Unidad 4 Santiago Vázquez, la autoridad... ¿Te acordás cuando tomaron de rehén a los policías y le sacaron la pistola? ¿Y lo tenían de rehén entre una celda? ¿Quién tiene la autoridad dentro del COMPEN? Sí, creo que ahí es cuando vamos al amarillismo, sí. Y que, No, pero sí. amarillismo no, te estoy preguntando quién tiene la autoridad. También vimos la pelea del otro... Sí, de nuevo, esto es como una muy típica cosa. Si los presos efectivamente tuvieran la autoridad en la unidad número 4, estarían todos corriendo por la ruta 1. No estarían viviendo en las condiciones que viven. ¿Y cómo vos me explicás el enfrentamiento del otro día? Donde durante más de 8 minutos... Tiene una explicación clarísima. A ver, quiero escucharla. Tiene una explicación. Dijimos que es la D, ¿no? Estoy en eso. Tiene una explicación clarísima, que es que cuando hay el módulo 10 y el módulo 11, para los que no sepan lo que sucedió, en el módulo 10 y el módulo 11 son dos módulos de altísima complejidad, de altísimos niveles de encierro, donde hay 600 personas en cada uno. En el módulo 10 hay solamente, ahora reforzaron un poco, pero hay muy poco personal policial, menos de 10 policías para 600 personas, y el módulo 11 fue un módulo que se cerró hace algún tiempo y hubo que volver a abrirlo. Son módulos que no tienen actividades, son módulos que las personas no salen del lugar, que las rutinas están organizadas muy distintas a las rutinas que tenemos nosotros. Entonces, si tenemos 1.200 personas, un poquito menos capaz, tenemos 1.000 personas encerradas, ¿qué esperamos? ¿Que esas personas no salgan a batallar como la batalla que fue el otro día? ¿Esperamos otra cosa? ¿Realmente creemos que la estrategia de seguridad es el encierro desmedido, que las personas se vean a través de un agujerito así, se griten de lado a lado y que cuando salgan no... Denise. Eso no puede pasar dentro de un centro penitenciario. Por supuesto el Estado que no tiene que puede garantizar la autoridad. No puede haber 25 presos peleando con corte carcelario de 1,5 metros y que no pase nada y que la policía no pueda intervenir, porque son 10. Claro, lo que ella plantea es que lo que no puede pasar primero es que estén los 1.000 en esa situación, ¿no? Y además pero también tampoco lo que plantea Miguel, o sea, evidentemente. Que la policía no puede intervenir no es real, porque los que estuvimos ahí vimos como la policía reprimió y los reprime. Cuando hay un conflicto se reprime, y se reprime con tiros, como se reprime en los conflictos donde no se tienen que reprimir. O sea, hay cuestiones que de la peor manera, que es siempre ejerciendo la fuerza. Obviamente ese conflicto hay que disuadirlo, pero el día después tenemos que repensar la estrategia, porque el módulo 10 y el módulo 11 van a volver a tener un conflicto. Y lo van a tener prontamente, porque la realidad no cambia en el día a día. Hasta que no cambiemos la realidad, y claro que el Estado tiene que hacerse cargo. No solamente el Estado dentro de las cárceles, tenemos un Estado omiso del resto de los ministerios que tienen que ver con las cárceles. ¿Qué pasa con las políticas de vivienda? ¿Qué pasa con las políticas de salud? ¿Bajo la órbita de quién finalmente tendrían que estar las cárceles? Yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que hacerse cargo. También se tiene que hacer cargo de que yo pueda ir al estadio con mi compañero nacional y no lo estamos logrando, ¿sí? ¿Sí me acuerdo? Yo quiero ir a la misma tribuna que mi hijo que es nacional, ¿sí? No estoy pudiendo. Quiere decir que el Estado también en algunas cosas estamos como, ¿no? Con dificultades, digamos, sociales, ¿no? Del Estado. Y vuelvo al 2010. El 10 fue una buena idea, fue un acuerdo político de todos los partidos, al cual celebro, de empezar un inicio del INR. Y es un problema ese es el lío. Es decir, esto es como el divorcio. ¿Ustedes vieron algún divorcio que se separen los males? Yo no conozco a nadie, siempre se separan los bienes. Y lo que no me dijiste... Entonces, tenemos un problema serio de seguridad, en serio. Si, después podemos discutir las puntas. Y la seguridad es vital, sí. Yo mi trabajo es tratar de reducir el número de los que salen para que es mi aporte. Yo de mi laburo trato de aportar eso. Es un problema serio, porque con la seguridad no va la libertad, podemos acordar en esto. Sí, el tema es cómo lo abordamos y quiénes y en qué condiciones. Sí, la campaña política debería hoy sentar a todos los partidos y decir, este es un tema complejo, hagamos pases en 4 temas. La locura, que los perros no nos coman mal a los locos en la Chepare, que pasó. Es decir, hagamos acuerdos básicos y me parece que hay una construcción democrática para hacer. Ahora, ¿de quién debe depender? A mí me parece paradojal, y lo quiero decir públicamente, de que, primero, la gente que está presa nunca usufructó los bienes de la democracia, ¿sí? El otro día yo llevé a Sociedad Anónima a Punta de Rieles, ¿sí? Y no lo conocía nadie. O sea, hay una fractura en este país, gente, que no nos queremos hacer cargo.
En Uruguay seguimos como que somos un poco distintos. No conocían sociedad anónima, uno dice el carnaval, todo el mundo, ¿no? Están estudiando, pero los que no conocían están en el liceo, 21 son universitarios en Punta de Rieles, no lo saben. Hay gente que no va a la playa. Entonces, esta fractura social, que no explica todo, pero, señora, vamos a hacernos cargo, entre todos, porque yo acá podemos discutir 200 años de dónde, pero en realidad tenemos un problema serio de seguridad. Dejémonos. Y la otra cosa que a mí me molesta, y quizás porque trabajo en esto, que a problemas complejos las soluciones simples son fachas. Lo quiero decir públicamente. O terminan siendo para la tribuna, ¿sí? Sí. A problemas complejos, bueno, pensemos entre todos cómo hacemos. Yo no, por supuesto que el principal interesado que nos agarren cuchillo soy yo, que vivo todo el día adentro. Yo hago 8 horas todos los días y camino toda la casa y el primero que tengo interés de que no haya un solo cuchillo soy yo, ¿verdad? Porque, bueno, evidentemente. Yo creo que estamos en un lío, hay un lío de seguridad importante, yo creo que el lío se ha ninguneado de algunos lados y de otros lados se ha como puesto... Es decir, sí, se ha hecho juego político electoral con como esto, decía ¿no? un peruano, se rasca donde no pica. Y tenemos un problema, reconozcámoslo. Y bueno, y después, por supuesto que aceptamos juego de que cada uno pueda pensar y decir lo que quiera, pero ¿cómo construimos un Estado que sea garante de... y ahí hay que entrar a discutir. Yo no estoy de acuerdo que el marco regulatorio de las cárceles sea el mismo. Yo creo que tiene que haber una ley especial para el trabajo protegido. Así como para UPM hay una ley que para empleo les permite cierta ventaja, yo creo que a los empresarios que van, ¿no? Eso es la cuestión que tenemos que empezar a discutir. En aras de la rehabilitación, así como en UPM, en aras del empleo. Yo hago una cantidad de concesiones y no quiero opinar sobre el fondo de la cuestión. Es esa. Bueno, porque en la zona franca nosotros entendemos que genera empleo, está bien. En aras de esto, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer? El tema es que ha costado mucho entender y todavía no sé si se quiero ha hecho decir carne, esto, y es con si esto- en aras de, si se entiende que es en aras de hasta la seguridad, que necesitamos sistemas carcelarios capaces de... Y la otra de contradicción que rehabilitar este país gente. tiene es que el sector de la policía, que es el menos democrático por definición, porque está sujeto a jerarquía, el ejército y la policía tienen un estatuto distinto al resto, ¿no? No pueden ocuparse de democratizar las cosas. Es como de loco, ¿o no? No entendí esa última parte. Una institución no democrática no puede ser encargada No puede de implantar insertar democracia. gente en la democracia. Y no estoy criticando, no estoy diciendo que la policía cambie, estoy diciendo el sector que tiene por voluntad de la ciudadanía en general, de que está sujeto a jerarquía, o sea que no puede, bueno, no puede. Entonces tiene que ser otro, donde la policía sí va a jugar un rol, sí vamos a tener que inventar algo para cuando haya conflicto poder reprimir, pero claro, o cuando sí, claro. Ahora, el día a día no basta con los talleres, la educación, la educación Parodi, es tengo un desde que me problema enorme, levanto. tengo un Sí, problema. Sí, yo La tengo autoridad varios. en este espacio me está diciendo que tengo que despedirlos. Y la autoridad, usted me tiene que Y decir vio que cómo soy que hablo es. demasiado y tiene razón. No, me lo dicen, yo soy la mensajera, el verdugo nada más, la verduga. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado, ¿no? Pero quedaron muchas cosas aquí en el aire que ojalá también hayan servido para reflexionar en casa y reflexiones finales de panelistas a la vuelta, ¿sí? Denis Legrand, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Parodi. Gracias a los dos. Pausa y ya venimos.